Cuando Luis Brandoni murió hace una semana, todos los diarios pusieron su foto en la tapa, y al lado, en casi todas, salía la cara de otro hombre, un hombre de pelo blanco, barba canosa, mirada tranquila, su compañero en la última película, el que estuvo al lado de él cada noche durante más de 1300 funciones de teatro, el que lo despidió en la radio con una frase muy corta, que era un actor argentino. A secas, ese hombre se llama Eduardo Blanco. Y su historia es muy distinta a lo que la gente cree. Porque antes de ser el amuleto del director Juan José Campanella, antes de actuar al lado de Ricardo Darín, antes de que medio país lo conociera por El hijo de la novia, este señor manejó un taxi durante años por las calles de Buenos Aires. Y 2 veces estuvo a punto de tirar la toalla y dedicarse a otra cosa. Hoy te vamos a contar la verdad completa. Suscríbete y activa la campana. Acá te contamos lo que la tele nunca se animó a mostrar. La historia de Eduardo Blanco no empieza en Buenos Aires. No tengo un laburo. Hace 2 años que no me aumentan el sueldo. Empieza en 2 aldeas chiquitas de Galicia, en el norte de España, separadas por un puñado de kilómetros. Una se llama Sant Fis de Margarit, al sur de Silleda, y la otra se llama Bendoiro, cerca de Lalín. Provincia de Pontevedra, tierra dura, fría, de campesinos pobres que durante décadas vieron cómo sus hijos se subían a los barcos rumbo a América para no volver. De Sant Fis salió Carmen, una chica humilde, hija de gente del campo. De Bendoiro salió José Plácido Blanco, y acá viene un detalle que casi nadie sabe. Carmen y José Plácido, los padres de Eduardo, nunca se conocieron en Galicia. Vivían a pocos kilómetros, pero no se cruzaron jamás. Se conocieron acá, en Buenos Aires, en un lugar muy específico que todavía existe. El Centro Lalín, Agolada y Silleda. Una asociación de inmigrantes gallegos en el centro porteño. Ahí se encontraron, ahí se enamoraron, ahí se casaron. La historia que conmueve más es la del hermano del padre. Un hermano de José Plácido fue el primero de la familia que se animó a cruzar el océano. Llegó a la Argentina a los 20 años, sin recursos, sin plata, sin contactos, 20 años. La edad en la que hoy un chico se está empezando a anotar en la facultad. Eduardo, que de chico fue muy cercano a este tío, recuerda que la historia siempre lo conmovió. Y no por casualidad. A los dos los unía algo simple: la pasión por el fútbol. Mientras al padre le gustaba el automovilismo, Eduardo y el tío compartían canchas, iban juntos a ver partidos. Era ese vínculo entre tío y sobrino que muchas veces es más fuerte que el de padre e hijo. Y eso a Eduardo hoy todavía se le nota cuando lo cuenta. Para entender de dónde viene Eduardo Blanco, hace falta detenerse un segundo en lo que era la Galicia rural de la posguerra española. Décadas de los 40 y 50, después de la Guerra Civil, bajo el régimen franquista. Las aldeas pequeñas como Sant Fis de Margarit o Bendoiro vivían condiciones muy duras. Casi todas las casas dependían del trabajo en el campo: la vaca, la huerta, el cerdo. Las distancias entre pueblos se hacían a pie o en carro. La luz eléctrica llegaba de manera intermitente, y la única salida que muchos jóvenes veían para mejorar su vida era la misma que llevaba un siglo prendida en el imaginario gallego: Argentina, América, la promesa del otro lado del Atlántico. Buenos Aires había recibido olas y olas de gallegos desde fines del siglo XIX. Tantos que en la propia Argentina, durante mucho tiempo, a cualquier español se le decía gallego, sin importar de qué región fuera. Carmen y José Plácido fueron parte de esa última gran ola gallega que llegó después de la Segunda Guerra Mundial. Y como casi todos los que llegaban, lo único que traían eran ganas de laburar. El Centro Lalín, Agolada y Silleda, donde se conocieron, era mucho más que una asociación. Era la red de contención de los inmigrantes recién llegados. Ahí se conseguían los primeros trabajos. Ahí se enseñaba castellano a los que solo hablaban gallego. Ahí se hacían los bailes de los domingos, donde los muchachos y las chicas se conocían. Ahí se velaban los muertos cuando alguien de la colectividad fallecía sin tener cómo pagarse un velorio. Si los padres de Eduardo Blanco no se hubieran cruzado en ese centro, Eduardo no habría existido. Esa es la dimensión exacta de la suerte de la que estamos hablando.
Eduardo nació el 28 de febrero de 1958 en Buenos Aires, pero se crió en otro lado, se crió en Florida. Florida no es la Florida de Estados Unidos, es un barrio del partido de Vicente López en el norte del Gran Buenos Aires. Un barrio de clase media baja en esa época, de calles con árboles, casas chicas con jardín y mucha gente trabajadora viviendo en cada cuadra. Florida fue el universo entero del Eduardo niño. Ahí jugaban a la pelota en la calle, ahí iba a la escuela, ahí construía la vida que no sabía que iba a cambiar tanto en pocos años. La casa donde se crió era una casa modesta, la casa de un trabajador gallego que había emigrado sin nada y que estaba haciendo lo que podía con sus manos. José Plácido era un apasionado de la mecánica, de los autos, de los motores. Tenía esa cabeza práctica del hombre del campo gallego que cree en lo que se puede tocar, en lo que se puede arreglar con un destornillador. Y tenía un sueño para su hijo, que estudiara una carrera que le diera de comer toda la vida. Una carrera segura, una carrera de respeto. Quería un hijo ingeniero, específicamente ingeniero mecánico, como él, pero con título. Que no tuviera que ensuciarse las manos como se las había ensuciado él durante toda su vida. 2, 3, 14. Va a tener que intervenir defraudaciones y estafas también. Y para asegurarse de que ese sueño se cumpliera, hizo lo que muchos padres de inmigrantes hicieron en esa época. Tomó la decisión por él. A los 12 años, sin preguntarle demasiado, lo anotó en el colegio industrial. Eduardo lo dice así, con sus propias palabras. En fin, ¿de qué estábamos hablando? No estábamos hablando. 3 años que me conseguí. En una entrevista, que detestaba ese lugar, que cada día que iba al industrial era un día perdido, que adentro de su cabeza, mientras escuchaba clases de mecánica y de dibujo técnico, él estaba en otro lado, estaba en una cancha, estaba en un escenario, estaba en cualquier parte menos en ese aula. Para entender lo que vino después hay que entender lo que pasaba con el fútbol en su cabeza. Eduardo, como casi todos los chicos argentinos de los años 60, soñaba con ser futbolista, pero no era solo un sueño. Él tenía algo, era bueno con la pelota, lo dice él mismo sin alardear, que jugaba en el barrio, que jugaba en la escuela, y que en cada esquina de Florida había un pibe que lo conocía de los picados de la calle, y un día pasó algo. Eduardo y unos compañeros del industrial decidieron probarse en un club de verdad, un club que tenía cancha grande, hinchada, historia, Club Atlético Platense, El Calamar. Para los que no son de fútbol argentino, Platense es un club tradicional del fútbol porteño con sede en Vicente López, justamente al lado de Florida. Para un pibe del barrio, probarse en Platense era llegar a la corte, era el primer paso a la primera división. Eduardo se probó y quedó. Acá es donde la historia se podría haber bifurcado. Eduardo Blanco, hoy, podría haber sido un exfutbolista de Platense en lugar de un actor de Campanella. Pero la vida le dio 2 golpes que cambiaron todo. El primero fue la presión del padre. José Plácido no había emigrado de Galicia para que su hijo se dedicara a patear una pelota. Había emigrado para que su hijo estudiara y tuviera un título. Y el fútbol, en esa cabeza gallega práctica, era un pasatiempo, no una profesión. El segundo golpe fue más físico. Eduardo, por una sumatoria de cosas que él mismo después no termina de explicar bien, dejó el fútbol. Quizás no llegaba al nivel necesario para profesionalizarse. Quizás la presión familiar fue más fuerte. Quizás los entrenamientos chocaban con el horario del industrial. Lo cierto es que el sueño de jugar en primera división se apagó antes de empezar, y Eduardo se quedó con un agujero en la guata y con un padre que seguía empujándolo hacia un futuro que él no quería. Pero a esa altura ya pasaba algo más. Ya tenía 17 años y algo había cambiado en su cabeza. En Buenos Aires de los años 70, en plena dictadura militar empezando, en plena crisis cultural del país, a Eduardo le había picado un bicho que nadie en su familia conocía, el bicho del teatro. A los 17 años empezó a estudiar teatro. Pero acá hay que parar, porque hay que dimensionar lo que significaba estudiar teatro en una familia de inmigrantes gallegos en 1975, en plena Argentina convulsionada.
No era romántico, no era artístico. Era casi un escándalo familiar. Para esa generación de gallegos que habían cruzado el océano huyendo del hambre, el teatro era casi sinónimo de bohemia, de gente que vivía con lo poco que había, de artistas muriéndose de hambre. Era todo lo opuesto al sueño de tener un hijo universitario. Y Eduardo lo dice así, con palabras muy concretas. Dice que en su familia no había antecedentes de actores, que todos eran gente de campo, trabajadora, con educación primaria, que su madre, Carmen, era una persona humilde, con muchas capacidades que lamentablemente nunca pudo desarrollar porque la vida no le dio espacio, y que cuando él empezó a estudiar teatro, sus padres tenían un miedo muy concreto, miedo a que se muriera de hambre, literal, miedo a que ese hijo gallego de un mecánico apasionado terminara durmiendo en un sillón sin un peso en el bolsillo. Para tranquilizarlos, Eduardo hizo algo que muchos chicos de esa generación hicieron, mintió. Pero una mentira, blanca, dilatoria. Les prometió a los padres que el teatro era un hobby, que no era serio, que era algo de fines de semana, y que paralelamente iba a estudiar ingeniería como ellos querían. Y se anotó. Pero acá viene la primera traición. Eduardo odiaba ingeniería, la detestaba. No le entraba nada, no iba a las clases, no estudiaba. Era un trámite social, no un proyecto de vida. Y entonces hizo algo astuto. Se cambió. Pero no se animó a decirles a los padres que dejaba la facultad. Lo que hizo fue inscribirse en otra carrera, una que sonara igual de seria, pero que él pensaba que iba a tolerar mejor. Se anotó en Derecho. Pensó que abogacía era más afín a sus intereses, más conectada con las palabras, más útil para un actor. Y de paso mantenía contento al padre. El padre escuchaba la palabra derecho y se imaginaba a un hijo con toga, con título, con un escritorio en algún estudio jurídico del centro. Eduardo, mientras tanto, escapaba todas las tardes a los talleres de teatro. La culpa por engañar al padre lo persiguió durante años. Eduardo lo cuenta hoy con 68 años encima y todavía se le nota la tensión cuando lo recuerda. Dice una frase exacta, que en aquella cultura, contrariar los mensajes implícitos o explícitos de los padres implicaba un peso enorme. Esa palabra peso no es casual. Es el peso del hijo de inmigrantes que sabe todo lo que costó que la familia se asentara en Argentina y que a pesar de eso elige un camino que arriesga a deshacer todo lo conquistado. Capítulo 4. Vendedor de televisores y el taxi salvavidas, 11:30 a 16:00. Mientras el teatro avanzaba lento, la realidad económica empezó a apretar. Eduardo tenía que pagar las clases, tenía que ayudar en la casa, y eventualmente, ya como adulto joven, tuvo que mantenerse solo. Empezó a trabajar en lo que aparecía. Y lo primero que apareció fue un trabajo que hoy parece de otra película. En esa época trabajaba con los padres de Cecilia Caramelito Carrizo y Martín Carrizo. Sí, esa misma Caramelito que después se hizo famosa en la televisión argentina por su programa de chicos. La familia Carrizo tenía un concesionario en el plan Noblex del Buen Inversor y vendían televisores y videocaseteras. Eduardo se iba todos los días al concesionario y ofrecía esos planes de ahorro a la gente que entraba. Lo dice con cariño, que era gente maravillosa, que le iba bastante bien vendiendo, que esos años trabajando con los Carrizo le enseñaron mucho sobre cómo tratar a la gente, cómo hablarle, cómo escuchar lo que necesitaba, habilidades que después, sin saberlo, le iban a servir como actor. Pero las crisis económicas argentinas son constantes, y a fines de los años 70, en una de tantas turbulencias, el concesionario cerró. De un día para el otro, Eduardo se quedó sin trabajo. Y entonces apareció lo que en su familia siempre fue una herramienta. Lo dice él mismo, que en la familia Blanco el taxi siempre fue una herramienta. El abuelo manejó taxi, el tío manejó taxi, el hermano manejó taxi, el primo manejó taxi. Era casi una tradición, una forma de ganarse la vida cuando otras puertas se cerraban. Y el padre, José Plácido, le ofreció la suya. Le pasó el taxi, su propio taxi, ese vehículo que para José Plácido era su laburo, su ingreso, su pan, lo puso en manos de su hijo en momentos de necesidad. Y Eduardo manejó taxi durante años, no fue un par de meses. Fue una etapa larga,
en los años 70, en los 80, mientras estudiaba teatro, mientras hacía sus primeras obras, mientras esperaba que la actuación le diera de comer. El taxi era su salvavidas. Le permitía pagar el alquiler, le permitía comer, le permitía sostener el sueño. Y Eduardo, hoy, lo agradece como muy pocos artistas lo hacen. Dice que ser taxista le permitió ser actor. Sin el taxi, dice, no hubiera podido sostener los espacios sin trabajo. No hubiera podido aguantar las semanas en blanco. No hubiera podido decir que no a contratos malos esperando contratos buenos. Y mientras manejaba, le pasaron cosas que después se transformaron en anécdotas inolvidables. Un día subió al taxi una mujer y Eduardo, mirando por el espejo retrovisor, se dio cuenta de quién era. Era Georgina Barbarossa, la actriz ya famosa en esa época. Eduardo la llevó a destino sin decirle quién era él. Otra vez le pasó con Fernanda Mistral, otra figura de la televisión argentina. Eduardo tenía 20 años cuando la llevó. La llevó hasta destino y nunca le dijo que él también soñaba con ser actor. Pensemos en eso. El taxista de 20 años manejando en silencio, mirando por el espejo a una actriz consagrada que él admiraba, sin animarse a decir una palabra. Esa imagen es Eduardo Blanco a los 20 años. Esa es la cuna de todo lo que vino después. Y acá viene el dato que casi nadie cuenta, porque la historia oficial de Eduardo Blanco es la historia del actor exitoso. La del amigo de Darín en El hijo de la novia, la del fetiche de Campanella. Pero la historia real tiene un quiebre que el público rara vez conoce. Eduardo Blanco estuvo 2 veces a punto de abandonar la actuación. 2 veces. 2 veces dijo, basta, esto no me da de comer, voy a dedicarme a otra cosa. 2 veces estuvo cerca de tirar la toalla. La primera fue alrededor de los 24 años, cuando recién empezaba. Lo cuenta así, con palabras exactas, que estuvo 2 veces a punto de dejar esa fantasía de vivir de una profesión como esta y dedicarse a otra cosa. Esa palabra, fantasía, no es casual. Es la palabra de un hombre que en algún momento de su vida miró todo lo que estaba haciendo desde afuera y pensó, esto que estoy haciendo es una fantasía. No me está saliendo. No me está pagando las cuentas. No me está abriendo puertas. Tengo 24 años. Quizás es hora de dejar. La segunda vez fue más adulta, más dura. Eduardo a los 29 años ya tenía un hijo. Sebastián, su hijo, había llegado al mundo. Y la responsabilidad cambió de tamaño. Ya no era él solo bancando una fantasía. Era una familia. Una mujer, Mónica, que también laburaba pero que necesitaba pareja estable. Un nene chico que tenía que comer, que tenía que ir a un jardín, que tenía que tener ropa. Eduardo a los 29 hizo cuentas y se dio cuenta de que el trabajo de actor era inconstante, que un mes podía haber 3 contratos y los siguientes 6 podía no haber nada, y que con un nene chico en la casa esa inconstancia era aterradora. Lo dice con todas las letras. Que el trabajo es inconstante y que a los 29 años, con un hijo, las responsabilidades eran otras. Estuvo a punto, estuvo cerca. Si hubiera tomado la decisión de dejar, hoy Eduardo Blanco probablemente sería un señor de 68 años manejando un taxi en Buenos Aires, con un hijo en Madrid y una historia anónima. No habría existido el amigo de Darín, no habría existido el coprotagonista de Brandoni, no habría existido nada. Pero algo lo hizo aguantar. Algo lo hizo decir, una más, le doy una más. Y vino una última oportunidad que cambió todo. La oportunidad llegó en 1984. Eduardo, ya con 26 años, hacía teatro independiente y de a poco empezaba a colocar nombre. Y en esa misma época estaba arrancando un director joven. Un pibe de Buenos Aires que también soñaba con hacer cine. Un pibe que se llamaba Juan José Campanella. Campanella estaba filmando su primera película, se llamaba Victoria 392, y en ese rodaje, casi por azar, se encontró con Eduardo Blanco y con un guionista llamado Fernando Castells. Los 3 se cayeron bien. Algo hizo clic en ese trío. Una afinidad creativa, un sentido del humor compartido, una sensibilidad parecida para mirar la vida porteña. Eduardo lo cuenta así, que hemos compartido mucho en la vida con Juan y con Fernando, y que evidentemente ese trío es fuerte. Pero la magia real vino años después,
Porque Campanella y Castells, mientras escribían guiones, empezaron a hacer algo poco común. Empezaron a escribir papeles específicamente pensados para Eduardo. No personajes generales que después se castean. Personajes con nombre y apellido, con manías y voz, escritos con la cara de Eduardo Blanco en la cabeza desde la primera línea. Y así nació una trilogía que hoy es parte del ADN cultural argentino. 1999, El mismo amor, la misma lluvia. 2001, El hijo de la novia. 2004, Luna de Avellaneda. 3 películas. 3 veces Ricardo Darín como protagonista. 3 veces Eduardo Blanco como el amigo entrañable, el amigo leal, el amigo que en cada película se gana al espectador con 2 o 3 escenas que parecen escritas para él porque, literalmente, lo estaban. Eduardo ganó el Cóndor de Plata como mejor actor de reparto en 1999. Lo ganó otra vez en 2001 por El hijo de la novia. Ganó el premio Clarín al mejor actor de reparto en 2004. Y los medios empezaron a llamarlo de una forma que hoy suena rara, pero que define todo. El desconocido más famoso del cine argentino. Pensemos esa frase un segundo. El desconocido más famoso. Era un hombre que la gente veía en pantalla, que la gente lloraba con sus actuaciones, que la gente recordaba de las películas, pero que cuando salía a la calle no le pedían fotos. No tenía la prensa de un Darín, no tenía las tapas de revistas, y sin embargo, su trabajo había marcado a una generación entera de espectadores. Esa contradicción, la de ser conocido y desconocido al mismo tiempo, es algo que Eduardo siempre acepta con humor. ¿Lo prefiere así? Lo dice abiertamente. Que lo que quiere es ser actor, no celebrity. Que Campanella alguna vez le dijo que era su amuleto, su fetiche, y que él prefirió llamarlo musa. Pero que más allá de los nombres, lo que los une es una amistad de más de 40 años. Hay una historia dentro de esta historia que vale la pena contar. En 2006, Campanella y Blanco se metieron en un proyecto distinto, una serie de televisión llamada Vientos de Agua. Pero no fue una serie cualquiera. Fue una obra muy personal, escrita a medida de las propias historias familiares de Campanella y Blanco. Eduardo lo cuenta así, en una entrevista con La Nación, que la serie surgió de las historias personales de los dos, que cuando filmaron El hijo de la novia y caminaban por la Gran Vía de Madrid, los argentinos los paraban por la calle. A argentinos exiliados, a argentinos que se habían ido durante la crisis, a argentinos buscando trabajo, les decían cosas como soy argentino y estoy acá, soy arquitecto y estoy buscando trabajo, si saben de algo me avisan. Esas conversaciones, ese encuentro con el inmigrante argentino contemporáneo, fue lo que disparó la idea de Vientos de Agua. Una serie que mira la inmigración argentina hacia España y en paralelo la inmigración españolí hacia Argentina 100 años antes. La historia, como un círculo, volvía sobre sí misma. Y para Eduardo, hijo de gallegos, contar esa historia tenía un peso extra, porque la inmigración no era ficción, era su sangre. De ese proyecto nació la productora 100 Bares. Eduardo fue uno de los socios fundadores, pero duró poco en ese rol. Lo dice con humor, que se fue despavorido, que producir series y películas era una locura de mucho estrés, y que a él le gustaba ser actor, no productor ejecutivo. Eduardo Blanco hizo a lo largo de su carrera una decisión muy poco común en el mundo del entretenimiento. Cada vez que tuvo la chance de subir a un puesto de poder, de control, de dinero, dijo que no, y siguió arriba del escenario o frente a la cámara. Eligió siempre seguir siendo lo que mejor sabía hacer, actor, a secas. Hoy, a los 68 años, Eduardo Blanco vive una rutina que la mayoría de los actores famosos argentinos no eligen. Vive entre 2 ciudades, Buenos Aires y Madrid. La razón no es turística, la razón es familiar. Su hijo Sebastián, ese nene que en 1987 casi le hace abandonar la actuación, hoy es un adulto que vive en Madrid desde hace más de 5 años. Eduardo necesita verlo. Su mujer Mónica, con la que está casado desde hace décadas, es psicóloga y atiende a sus pacientes en Buenos Aires. No puede mudarse a España. Y la madre de Eduardo, Carmen, esa misma Carmen humilde que había nacido en San Fis de Margarit hace casi un siglo, todavía está viva. Tiene 91 años y Eduardo no la quiere dejar. Así que el actor armó lo que él llama un organigrama,
un esquema para verse con la familia cada 2 meses como mucho. Un mes en Madrid, un mes en Buenos Aires, un cumpleaños en España, un fin de año en Argentina. Eduardo lo describe con una palabra muy linda: la vida del inmigrante permanente. La misma palabra que define a sus padres 70 años atrás. La rueda se cierra. El hijo del gallego que cruzó el océano una vez, hoy lo cruza 2 veces al año, en avión, voluntariamente, para no soltar a la familia que su padre construyó cuando llegó a Buenos Aires sin un peso. Y hay un detalle que Eduardo cuenta con emoción. Cuando viaja a Galicia, a la tierra de sus abuelos, siente algo que él no esperaba sentir nunca. En una entrevista con un medio gallego, cuando volvió a presentar una película en Lalín, le preguntaron qué había sentido al pisar la tierra de sus padres. Eduardo respondió con una frase que le quedó tatuada. Dijo que se emocionó al pensar qué hubiera sentido su abuelo si hubiera podido ver que su nieto volvía a su tierra a presentar una película. Esa frase, ese imaginarse al abuelo gallego en una sala de cine de Pontevedra, mirando al nieto en pantalla, dice todo sobre quién es Eduardo Blanco. Es un actor exitoso, pero no se olvidó de dónde viene. No de manera nostálgica y vacía, de manera real, viajando, manteniendo el vínculo, hablando con los primos que quedaron en Galicia, abrazando a la madre de 91 años cuando puede. La vida en Buenos Aires no es de mansión. Eduardo y Mónica viven en un departamento. No salen en revistas de decoración. No participan de fiestas mediáticas. La pareja prefiere los almuerzos en casa, las charlas largas, los amigos que conocen desde hace décadas. Eduardo es uno de esos famosos que cuando lo ves en la calle te sorprende, porque va caminando como cualquier otro, comprando pan, cargando una bolsa de la verdulería, sin escolta, sin lentes oscuros, sin pose. La fama nunca lo cambió. Quizás porque la fama nunca lo agarró del todo. Quizás porque el taxi de los 20 años todavía vive en algún lugar de su cabeza y le recuerda quién era antes de todo esto. Y entonces llegamos a esta semana, al lunes en que el teléfono de Eduardo Blanco sonó muy temprano y le dieron la noticia que Luis Brandoni, su compañero de escenario durante más de 1,300 funciones, su amigo, su socio de risas y de discusiones políticas y de almuerzos en algún restaurante de la Avenida Corrientes, había muerto. Tenía 86 años y se había caído en su casa el 11 de abril golpeándose la cabeza. El golpe le había provocado un hematoma subdural. Estuvo 9 días internado en el Sanatorio Güemes. Y el lunes, finalmente, su corazón se detuvo. Eduardo y Brandoni habían trabajado juntos durante años en una obra de teatro que se transformó en fenómeno. Se llamaba Parque Lezama, una adaptación que Juan José Campanella había hecho de una pieza de Broadway llamada Estoy no Rappaport, escrita por Herb Gardner en 1985. La obra cuenta el encuentro de 2 hombres mayores, todos los días, en un banco del Parque Lezama de San Telmo. León Schwartz, un ex militante comunista bocón y polémico, interpretado por Brandoni, y Antonio Cardoso, un hombre tranquilo conformista, interpretado por Blanco. 2 vidas opuestas que terminan unidas por el banco, por las charlas, por los pájaros del parque y por la cercanía de la muerte. Esa obra hizo más de 1,300 funciones. La gente la veía y la lloraba. La gente la veía y se reconocía en esos abuelos. La gente la veía y la recomendaba a los hijos. 300 funciones es un número. 1,300 funciones es otro orden de magnitud. Pensemos lo que es eso. Imaginemos a Brandoni y Blanco durante más de una década, todas las semanas, subiéndose al escenario, diciendo el mismo texto, pero diciéndolo cada noche como si fuera la primera vez, porque el público que estaba en la platea, ese público nuevo, no había visto la obra. Esa fue la enseñanza que Brandoni le pasó a Blanco como un legado, la de no traicionar al espectador que pagó la entrada, la de dar todo cada noche, aunque uno estuviera cansado, aunque hubiera llovido afuera, aunque la sala estuviera medio vacía. Esa ética del oficio, que parece de otra época, era el motor de la dupla. Y en algún momento, viendo el éxito de la obra y la química irrepetible entre los dos, Campanella tomó la decisión que iba a cerrar el círculo, filmar la obra, pero no como una adaptación libre, sino casi tal cual, con el mismo texto, con los mismos actores, con la misma sensibilidad. Filmaron en el Parque Lezama de verdad en San Telmo,
con un elenco de apoyo que sumó a Verónica Pelacini, Agustín Aristarán, que muchos conocen como Rada, Manuela Menéndez, Alan Fernández y Matías Alarcón. Estrenaron en cines el 19 de febrero de 2026. Llegaron a Netflix el 6 de marzo. Y la película se transformó, sin que nadie lo planeara, en el último gran trabajo de Luis Brandoni en pantalla. Y Campanella, viendo el éxito, decidió filmarla. Pero no filmarla como una adaptación libre, filmarla casi tal cual, con el mismo texto, con los mismos actores, Brandoni y Blanco. Filmaron en el Parque Les Ama de Verdad en San Telmo, estrenaron en cines el 19 de febrero de 2026, llegaron a Netflix el 6 de marzo, y la película se transformó, sin que nadie lo planeara, en el último gran trabajo de Luis Brandoni en pantalla. Eduardo, esta semana tuvo que hablar de eso en la radio, lo entrevistó Radio Rivadavia, y respondió con la economía de palabras que lo caracteriza. Dijo que Brandoni había sido un actor argentino, a secas, que había sido enorme, un tipo apasionado, que Eduardo había tenido el enorme privilegio de trabajar con él, que Brandoni podía hacer drama y comedia con la misma eficiencia, que era muy profesional, amante de su país, y que para él había sido un gran aprendizaje participar de proyectos artísticos a su lado. Pero hay una frase que Eduardo dijo y que es la frase que cierra esta historia, o una frase que Brandoni le repetía cada noche antes de empezar la función de Parque Les Ama, y que Eduardo recuerda hoy con la voz quebrada. Brandoni le decía que uno tenía que dar todo cada noche, porque la gente, cuando compraba la entrada sin haber visto la obra, hacía un acto de fe, y que no había que traicionar esa fe. Esa frase, dicha por Brandoni y repetida por Blanco esta semana, es una declaración de principios. Es lo que separa a un actor de un famoso. Es la diferencia entre un hombre que entiende que su laburo es un servicio a alguien que pagó una entrada y un hombre que cree que el público existe para aplaudirlo a él. Eduardo Blanco entendió eso porque manejó un taxi, porque vendió televisores Noblex, porque 2 veces estuvo a punto de tirar la toalla. Porque cuando la gente compra una entrada, él sabe lo que esa plata cuesta. Lo sabe porque toda su familia se la pasó manejando taxi para mantenerse. Por eso, cuando subía al escenario al lado de Brandoni cada noche, daba todo, porque entendía el acto de fe del otro lado. Y por eso, hoy, después de la muerte de su amigo, lo único que dice es eso. Era un actor argentino, a secas. Y el video que estás viendo existe para que recordemos a los dos, al que se fue y al que sigue acá manejando entre Buenos Aires y Madrid, dando todo cada noche, sin fanfarrias, sin tapas de revistas, con la misma humildad gallega de los abuelos que cruzaron el océano sin nada. Ahora te queremos preguntar a vos que llegaste hasta acá 4 preguntas sin respuesta correcta, para que las contestes en los comentarios. 1. ¿Cuál es la película de Eduardo Blanco que más te marcó? ¿El hijo de la novia? ¿Luna de Avellaneda? ¿El mismo amor, la misma lluvia o recién ahora con Parque Les Ama? 2. Si vos hubieras estado 2 veces a punto de abandonar tu sueño como le pasó a Eduardo, ¿hubieras seguido o hubieras tirado la toalla? Contanos tu historia. 3. ¿Te parece que la dupla Brandoni y Blanco es la más importante del cine argentino contemporáneo? ¿O hay otra que vos pondrías arriba? 4. ¿Hay algún otro actor o actriz argentina que vos creas que merece este tipo de historia, contada completa, sin filtros de la televisión? Ponelo en los comentarios. Lo leemos todo. Y muchos de los próximos videos van a salir de ahí. Si llegaste hasta acá, déjanos un me gusta, no te cuesta nada y a nosotros nos ayuda muchísimo a seguir contando estas historias. Y si todavía no te suscribiste, suscríbete ahora y activa la campana. Porque la próxima semana vamos a contar otra historia que la televisión argentina prefirió olvidar. La verdadera vida de Sandro de América, el hombre detrás del mito. ¿Quién era cuando se apagaban las luces? ¿Y qué pasó con su mausoleo después de que se fue? Te esperamos. Hasta la próxima.